Hola, buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Qué bendición estar compartiendo una clase de escuela dominical más. Ha sido un gusto para mí, pues, tener la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Es un gusto para mí. Le quiero dar las gracias a Alex y a Eileen que nos estuvieron apoyando durante estas 2 semanas, dando algunas de las clases de escuela dominical. Y creo que hemos aprendido mucho a través de ello. Bien, el día de hoy vamos a estar en lo que es el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Nuestro tema del día de hoy es Jesús resucita a Lázaro. Los tres objetivos que vamos a estar tocando el día de hoy serán los siguientes. El número 1 es Jesús tiene autoridad sobre el curso de la muerte. Juan capítulo 11 versículos 20 al 27. Nuestro objetivo número 2 es Jesús se duele por causa de la muerte. Juan capítulo 11 versículos 32 al 37. Y el objetivo número 3 es Jesús elimina la maldición de la muerte. Capítulo 11 de Juan, versículos 41 al 44. Pero antes de empezar, quisiera hacer una pequeña oración para poner este estudio en lo que es las manos del Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme por favor en oración. Amado Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana, por un día más aquí de vida juntos con mis hermanos, con mis familiares, amigos y todos aquellos que quieren ver este video y aprender un poco más de su palabra. Señor, gracias por permitirnos estar aquí, por darnos vida, salud, paz, amor, bendiciones. Increíble manera, abundantes bendiciones, Señor. Le pido, Padre, por favor, que nos dé inteligencia y sabiduría para entender lo que nos quiere enseñar en su palabra, Señor, y nos permita así poder crecer y acercarnos más a usted, Señor. Gracias por todo, mi amado Padre Celestial. Amén. Bien, como les dije, vamos a estar en lo que es el capítulo 11 de Juan. Vamos a estar estudiando los versículos 20 al 44. Pero antes de empezar estos versículos, yo voy a leer primero lo que es del versículo 1 al 19 para empezar a entender el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Entender dónde en la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo caminando en la tierra estamos el día de hoy, dónde estamos ubicados y qué es lo que nos quiere dar a entender la enseñanza. Voy a empezar a leer. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Bien, aquí ya leímos lo que es los versículos del 11 al 19. Ya vamos a empezar en lo que es nuestro objetivo del día de hoy. Pero primero quiero darles un poquito de historia, qué es lo que está sucediendo acá. Resulta que para entender mejor el contexto de esta situación, nosotros nos tendríamos que ir desde el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y nosotros vamos a encontrar en ese capítulo que los judíos tratan de apedrear y matar a Jesucristo. Más adelante en el capítulo de 10, nuevamente ellos tratan de matarle. Y ya estamos aquí en lo que es el capítulo 11.
Y este milagro que va a suceder a continuación, que es la resurrección de Lázaro, es como quien dice la gota que derramó el vaso. Más o menos aproximadamente del capítulo 6, si nosotros recordamos, habíamos visto en estudios anteriores lo que es el paralítico de Betesda, cuando Jesús sanó a este paralítico en un día de reposo. Bueno, en el momento que él sana a este paralítico en ese día de reposo, en ese momento entra en el corazón de los judíos, de los fariseos y saduceos y los demás judíos que andaban siguiéndolo para matarlo. En ese momento específicamente entró en su corazón el deseo de matar a Jesucristo. Bien, ahora con el milagro que va a suceder ahora, que es la resurrección de Lázaro, en este momento es como quien dice la gota que derramó el vaso. En vez de ellos sentirse felices, alegres, porque por fin había llegado el Mesías que tanto habían ellos esperado y que estaba cumpliendo con toda la serie de milagros que ya los profetas habían anunciado, entre ellos dos particularmente muy especiales: dar vista a los ciegos y darle vida a un muerto. Nosotros vamos a ver en lo que es el Antiguo Testamento, el único que había dado la vida, le había traído a la vida a algún muerto, había sido Elías, pero aparte de él no se había visto él. Sin embargo, dar vista a los ciegos nadie lo había hecho. Entonces ahora aquí Jesucristo está haciendo estos dos increíbles milagros, y esta resurrección de Lázaro tiene cierta conexión con lo que va a pasar aproximadamente unos 7 días después, que es la muerte de Jesucristo en la cruz, y después viene lo que es la resurrección, la verdadera resurrección, porque vamos a ver también que esta palabra de resucitar no es la más adecuada. Recuerden que la Biblia no se equivoca, no tiene errores, pero en las traducciones de lo que es el hebreo y el griego a lo que son nuestras lenguas vernáculas, como el español, el inglés, francés y otras lenguas, como no son tan ricas en expresar cada una de las situaciones como lo podemos encontrar en el hebreo, en el griego, que por ejemplo para el amor que una persona siente hay diferentes tipos de amores, como amor ágape, fileo, hay amor fraterno, hay diferentes tipos de amores. Entonces hay una especifica cada cosa. Sin embargo, en nuestras lenguas a veces nosotros igual le decimos amo, ay, como amo el chocolate, como amo comer pizza, como amo a Dios. No es el mismo amor. O como amo a mi esposa, o como amo a mi mamá. Son diferentes tipos de amores. Sin embargo, en estas lenguas uh, antiguas sí se especificaba más a qué se estaba refiriendo. Entonces por eso a veces nosotros confundimos y no entendemos bien, pero este tipo de resurrección no es lo mismo que es la resurrección de Jesucristo. Esto es más bien como un volver a la vida, como un revivir, darle de nuevo vida a alguien. Pero recuerden que más adelante Lázaro vuelve a morir. Sin embargo, en una resurrección, en la resurrección de Jesucristo, por ejemplo, que es las primicias de todo lo que ha de venir, este tipo de palabra de resurrección es una que usted vuelve a la vida, pero aparte viene un cuerpo glorificado y no va a volver a morir. Por eso es la diferencia. Pero esos son detalles que no vamos a poder entrar el día de hoy, pero más o menos ya tenemos una mejor idea y más claro acerca de lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Entonces, vamos a ahora entrar en lo que es nuestro objetivo del día de hoy. Jesús tiene autoridad sobre el curso de la muerte. Vamos a estar viendo, como les dije, entre los versículos 20 al 27. Vamos a ver qué nos dicen los versículos 20 al 27. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bien, como dije, el primer objetivo es: Jesús tiene autoridad sobre el curso de la muerte. Aquí nosotros encontramos estas palabras tan hermosas que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Para nosotros estas palabras son realmente palabras de vida eterna. Nos inspiran, nos dan ánimo cuando nosotros sentimos que ya no tenemos deseos de seguir adelante.
Estas palabras nos dan vida eterna. Sin embargo, para los fariseos, cuando ellos escuchan todo esto, para ellos fue un gran golpe. Eso le estaba ocasionado más ira todavía, porque ellos no querían ver que tenían enfrente al Hijo de Dios. Entonces esto que estaba diciendo Jesús para ellos era más duro todavía y más ánimo para que ellos quisieran matarle. Pero lo que vamos a ver aquí, algo muy hermoso, yo les había dicho creo en estudios anteriores, que todas estas historias que nosotros encontramos en los evangelios, si nosotros nos ubicamos en las áreas geográficas donde están sucediendo, si vemos quiénes son los actores que están involucrados en cada una de las historias, nosotros vamos a encontrar que estas historias están hablando de cada uno de los grupos de discípulos, de ciertos personajes, están hablando espiritualmente en qué está trabajando nuestro Señor Jesucristo en estas personas, en este discípulo o en este grupo de discípulos. Al mismo tiempo está hablando de todos los discípulos que tienen que aprender y crecer, y está hablando de usted y de mí, como hijos de Dios y como discípulos que ahora debemos de ser de Jesucristo. Está hablando de nosotros también. Está hablando en que nuestro carácter está mal todavía y tiene que crecer, tiene que mejorar. Cuáles son nuestras debilidades, y Él nos está fortaleciendo. En este caso, por la región geográfica donde nos ubica, y hasta menciona los nombres, Él está trabajando con el corazón de Marta, de María, y al mismo tiempo también está trabajando con Lázaro. Aunque vemos que Él no habla nada en toda la escritura, Lázaro no dice ni una palabra. Sin embargo, su vida, lo que sucedió, este milagro y su ejemplo de vida, habla mucho acerca de parte de la personalidad de Lázaro, para que veamos qué es lo que sucedió realmente en esta volver a la vida de Lázaro y por qué Jesús hace eso con él. Entonces, aquí en este caso estábamos trabajando con Marta y María, estamos exponiendo su corazón, estamos viendo qué es lo que siente y vamos a ver qué es lo que sienten ella. Entonces, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, y Marta dijo a Jesús: si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es como un reclamo. Ella le está diciendo: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no se hubiese muerto, hubiese estado vivo, porque te he visto sanar enfermos, te he visto darle la vida, darle vista a los ciegos, te he visto hacer multitud de milagros. Sí, ya le había dado la vida a la hija de Jairo también. Y nosotros siempre que pensamos en los discípulos, siempre pensamos en aquellos 12, y entre ellos el Judas, el traidor. Pero eran mucho más discípulos, no solo eran esos 12, esos 12 eran los más cercanos, y en 11 de ellos fue donde dejó a cargo el evangelizar al mundo, pero eran más discípulos. Sabemos que empezaron como 500, habían 70 más cercanos y todavía estos 12 todavía más cerca. Entonces había más discípulos, y entre ellos eran lo que es Marta y María. Pues estos discípulos, Marta, María y Lázaro, si recordamos en estudios anteriores, hay una parte donde le dice el Señor a sus discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy? Y entonces viene Pedro y contesta, como siempre Pedro contestaba: Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. También le dice antes: Señor, ¿a dónde iremos si solo en ti podemos encontrar palabras de vida eterna? Entonces, cuando Pedro hace esa declaración, seguramente Marta, María y Lázaro estaban ahí, porque nosotros vamos a ver en estos versículos que la forma en que le contesta María después es casi las mismas palabras que dijo Pedro anteriormente. Y también aquí le está diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, Él hubiese sanado. Sin embargo, es lo que nos pasa a nosotros como cristianos a veces. Nosotros creemos que esta palabra es verdadera, creemos en el Hijo de Dios, pero nos es difícil muchas veces creer que Él puede hacer algo en la vida de nosotros, que Él nos puede sanar, que Él puede escuchar nuestras oraciones, y todo tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas. O creemos que necesitamos estar en un templo específico, en un lugar específico, para ahí sí encontrarnos con Dios. Que tenemos que pasar por cierta iglesia enfrente, y ahí sí yo hago reverencia y estoy todo bien portadito, y en el resto de lugares yo ando, me voy a la disco, me voy a un motel, me voy a cualquier lugar a hacer cualquier tipo de pecado, y Dios ahí no me está viendo. Dios está en todas partes, no solo en un templo. Un templo no puede contener al Señor, y en todo caso el templo que Él hecho para Él mismo cuando Él murió en la cruz
fue cada uno de nosotros, nuestros corazones, los que hemos creído en Él. Entonces Él está en todas partes. Y eso todavía no lo podía entender Marta, María, en este caso Marta, que le está reclamando. Y también vemos papeles cambiados, porque normalmente la que hubiese salido era María. Eso lo vimos en otro pasaje de las Escrituras, cuando ella va y enjuga los pies del Señor. Entonces, en este caso no lo ha hecho, aunque eso sucede en el capítulo 12. Pero estamos viendo los papeles cambiados. Sin embargo, podríamos pensar que si ella está haciendo este tipo de reclamación, y vamos a encontrar que más adelante María le hace lo mismo, es muy probable que durante ese tiempo, esos 4 días, que Jesús todavía no venía y su hermano ya había muerto, ellas estuvieron diciéndose la una a la otra: si el Señor hubiera estado aquí, si Él hubiese estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Yo sé que Él hubiese escuchado nuestras oraciones, lo hubiese sanado. Recordemos que todavía ellas no tenían el Espíritu Santo de Dios en su corazón y no podían ver lo que nosotros ahora vemos. Entonces, en todo eso, Jesucristo está trabajando el corazón de ellas, y al mismo tiempo está trabajando en el corazón de sus discípulos, porque encontramos en versículos anteriores aquí que les dice: me alegra que no hayan estado allá, para que podáis creer. Entonces, ahí vemos nosotros que Él está trabajando en todos ellos, que deben de tener fe y deben de tener paciencia, que nuestro amado Padre Celestial, Él tiene una agenda, Él tiene un calendario, y Él no se va a salir de esa agenda. No porque usted le diga o yo le diga, no, Él cada cosa la va haciendo en el momento que Él considera es el justo, para gloria de Él y para que todos y cada uno de nosotros podamos crecer y acercarnos más a Él, y para los que no quieren escuchar, sea para juicio. Entonces hay una agenda que es inamovible y que Él la va siguiendo exacta, puntual, como deberíamos de ser todos, pero no lo somos. Entonces sigamos avanzando aquí. Lo que les dije, vamos a ver: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Ahí está reconociendo que Él es el Hijo de Dios y que Él realmente lo que Él pide a Dios se hace, tiene ese poder. De ahí escuchamos estas hermosas palabras. De ahí Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y ella le dice: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Le dijo Jesús estas hermosas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y aquí es donde les digo que dice las palabras prácticamente lo mismo que le dijo Pedro anteriormente. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces, por eso les decía, prácticamente las mismas palabras, la misma declaración que había hecho Pedro antes, ella la hizo aquí. Ella siempre, a pesar de que a veces tenemos poca fe, nunca dejó de creer en el Hijo de Dios. Por eso es que era una discípulo de Él, por eso Él amaba tanto a Marta, a María, a Lázaro, a todos y a cada uno de sus discípulos. Él los amaba tanto, y así nos ama a usted y a mí, que ahora hemos decidido creer en Él como nuestro único Salvador y Redentor. Es por eso que Él dio su vida en la cruz, por amor a nosotros. Y aquí nosotros vemos cómo Él tiene total autoridad sobre el curso de la muerte. Tiene tal autoridad que es capaz de venir y decirle: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí ciertamente no morirá. Entonces, y más adelante, y ahorita lo vamos a ver cómo Él no solo lo dijo de boca, sino con sus acciones. Él viene y trae la vida a Lázaro. Y desde ahí, bueno, y más adelante, como les dije anteriormente, unos días después, Él muere en la cruz y Él resucita el tercer día de entre los muertos. Y ahí nos demuestra y sella con firma, con sello, con todo lo que quieran, y con sangre en esa cruz, de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Y tiene el poder en sus manos de la vida. Él puede dar muerte a alguien o puede darle vida a alguien, ¿verdad? Entonces, aquí nos enseña la autoridad total que Él tiene sobre la muerte. Vamos a ver ahora nuestro objetivo número 2. Jesús se duele por causa de la muerte. Dijimos que estamos entre los versículos 32 al 37. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando,
Y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y aquí viene el versículo más el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Ese yo creo que sí todos nos lo hemos aprendido, de verdad. Juan 11:35. Entonces dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Bien, aquí de nuevo lo que les dije anteriormente, ahora sí aparece María y las mismas palabras que le dijo Marta, ahora se las repite María y le dice, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Es por eso que les digo que muchos de los estudiosos creen, y uno se pone a pensar, es posible que durante esos 4 días ellas estuvieron diciendo la una a la otra, reprochando, reclamando, o de repente, porque esos son los altibajos que tenemos los seres humanos. Cuando pasa una muerte o algo doloroso en nuestras vidas, lo primero que hacemos bueno, nosotros como cristianos a veces nos quedamos callados. Sabemos que es la voluntad de Dios, pero de repente nos duele mucho y empezamos a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto a mí? De ahí otra vez: no, yo entiendo, yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso y es tu voluntad. Y de ahí otra vez: Señor, pero es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hermano, a mi tío, a mi primo? ¿Por qué a mi amigo? ¿Qué sé yo? A alguna persona que amas. Y así está, ese altibajo que tenemos. Eso es normal porque somos seres caídos y porque es difícil realmente tener fe. No es fácil. Por eso es que Jesucristo estuvo todo ese tiempo, durante su ministerio de 3 años y medio aproximadamente, trabajando en eso en los discípulos, para que en su corazón hubiese suficiente fe para seguir adelante con la tarea que él les iba a encomendar. Y aún hoy en día, él siempre ha estado trabajando en todos y cada uno de sus hijos, en eso, en que tengamos fe, en que tengamos ese granito de mostaza en nuestro corazón para que crezca y pueda dar frutos en abundancia. Entonces, vamos a seguir viendo. Mas también sé ahora que, estamos en el 32. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ven. Jesús lloró. Aquí nosotros normalmente cuando dice Jesús lloró, nuestra imagen, y lo confieso, yo también así era, es un Jesús conmovido, llorando, triste, eh, golpeado por lo que está sucediendo. Pero realmente, como les dije anteriormente, cuando nosotros estudiamos cada una de las palabras, por lo menos las palabras estas que son claves a veces para entender mejor un texto y darle un mejor contexto y no usarlo de pretexto cuando lo sacamos de contexto, entonces a veces es bueno por eso aprender estas palabras claves. Y este tipo de lloro, cuando usted va al griego, no es el mismo tipo de lloro con el que llega Marta y María, o con el que dice que los discípulos o los judíos lloraban alrededor. No es la misma palabra. La otra palabra es un llorar, la que hicieron Marta y María es un llorar: ay, Señor. Ellos sí estaban conmovidos: Señor, se ha muerto mi hermano, ¿cómo voy a hacer, Señor? Ese tipo de lloro es este. Cuando dice Jesús lloró, este tipo de lloro es diferente la descripción que da en el griego. De hecho, una de las maneras que lo describen a esta palabra en griego es más o menos así. Es como un caballo furioso. Si usted está molestando un caballo, yo no sé si alguna vez lo ha hecho. Yo una vez vi a alguien que estaba de golpear a un caballo y el caballo se empieza a poner furioso y usted le ve los ojos al caballo y ve que realmente hay furia en ese animal y empieza a tirar tal vez una patada, a golpear, qué sé yo, el establo donde él está, empieza a golpearle, y esa furia, eso que usted puede ver en el rostro del caballo, a ese tipo de lloro se está refiriendo aquí. Es un lloro, por ejemplo, cuando estudié en una institución militar. Yo recuerdo que una vez estaba haciendo un curso para ascender. Pues entonces nos hicieron pasar por debajo de unos baños y estaban llenos de lodos, todo sucio. Eran unas como cunetas. Bueno, eran unas cunetas de hecho. Y estaban llenas de lodo, nos hicieron pasar. Entonces cuando cruzábamos al otro lado de la cuneta y pasábamos debajo de unos baños, como baños, especie de baños que habían, de duchas, para entender mejor,
estaban al otro lado golpeándonos. Y recuerdo que con un palo como de escoba me dieron un golpe y me quebraron este palo en la pierna. Y me dio tanta furia, tanta ira, porque tenía ganas de golpear a esa persona, a ese superior que lo hizo. Sin embargo, no podía hacerlo porque si lo hacía me expulsaban. Entonces, en ese mismo momento que me levanto y que siento el golpe, se me rodaron las lágrimas, pero no fue de dolor, no fue ay, me pegaron, no. Fue de ira, fue una ira de querer regresarle el golpe, pero no lo pude hacer. Entonces, más o menos así, esa sensación es el lloro que está hablando aquí. Cuando se le ruedan las lágrimas a nuestro Señor Jesucristo, sí conmueve el corazón, porque él tiene empatía con el ser humano. Él no es que no siente el dolor de nosotros. De hecho, por eso bajó a este mundo y caminó entre nosotros para experimentar lo que nosotros experimentamos en nuestro cuerpo y demostrar que si estamos 100% apegados a nuestro Padre Celestial, podemos lograr el no pecar, y él lo comprobó. Entonces, como les dije, son lágrimas para nosotros de impotencia. Él no es impotente, Él es el Todopoderoso. Sin embargo, lo que a Él le duele más es lo que la muerte, es lo que el pecado, perdón, nos hace a nosotros, cómo nos destruye. Y entonces ese pecado que nos aleja de Él nos provoca lo que es la muerte, porque recuerden que la muerte significa separación de Dios. Entonces, lo que a Él le dolió en ese momento es la separación que hay. Pero ahí también entra otra cosa a pensar. Nosotros pensamos en nuestra mente, en nuestro mundo donde vivimos, que el dolor es porque Lázaro haya muerto a nuestros ojos. Sin embargo, aquí la separación sería al revés. Recuerden que ya tenía 4 días de muerto Lázaro. Él ya estaba gozándose allá en el seno de Abraham, estaba feliz, donde todos quisiéramos estar. Lo que nosotros hablamos en el reino de Dios, estar ya ahí, no en la presencia del Padre, porque sabemos que todavía no ha sido el juicio final, pero sí en un mejor lugar, ¿verdad? Con todos los demás que han muerto, nuestros demás hermanos que han muerto creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, y los que eran del Antiguo Testamento que han creído en el Dios Todopoderoso de Israel. Entonces, imagínense traerlo, de estar en un lugar mucho mejor, a traerlo otra vez de nuevo a este cuerpo donde nos duele la rodilla, nos duele la espalda, nos sentimos mal, nos enfermamos, sentimos hambre, sentimos calor, tantas cosas que sentimos. Entonces esa era la verdadera separación, la verdadera muerte sería en todo caso al revés, traerlo de allá, de estar en la vida eterna y volver a estar en este mundo. No sé si me entienden, es como un juego de palabras. Pues entonces, y de acciones de lo que está sucediendo aquí. Entonces, eso es lo que más muchos están de acuerdo que podría ser lo que hizo sentir ese dolor a nuestro Señor, ver cómo la muerte nos separa de Él, porque eso es lo que estaba haciendo ahí, está representando a nosotros que hemos estado muertos en pecado, nos trae a la vida cuando decidimos creerle a Él, pero aún así nosotros seguimos estando aquí caminando en este mundo de pecado cuando Él quisiera que nos estemos gozando allá con Él, pero todavía no es el momento. Debemos de ser pacientes. Ya pronto será ese momento en el que podamos tener la esperanza de estar con Él, junto con Él, todos y cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos nosotros cómo Jesús se duele por causa de la muerte, la separación de Él. El pecado nos separa a nosotros de Él. Pero ahora que hemos creído en Él como nuestro único Salvador y Redentor, que Él ha llevado nuestros pecados a la cruz y nos puso a nosotros sus vestiduras de justicia, a los que hemos decidido creer en Él, ahora tenemos la bendición y la dicha de probar parte de ese reino, teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón y caminando en su palabra. Porque nosotros no debemos de pensar, la vida eterna hasta que yo muera físicamente y ya voy a... No, desde ahorita nosotros estamos viviendo la vida eterna, porque la estamos viviendo en Cristo Jesús. Entonces, vamos ahora al objetivo número 3. Jesús elimina la maldición de la muerte. Vamos a estar de los versículos 41 al 44. Vamos a ver qué nos dice. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejad de ir. Aquí vamos a encontrar el siguiente. Jesús elimina la maldición de la muerte. Aquí ya vemos nosotros cómo ocurre este milagro, cómo Él viene y le dice, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente Él vuelve a la vida. Él estaba muerto, Él ya apestaba, ya se había descompuesto. Y hay una cosa curiosa que antes de cerrar. Si ustedes se fijan, dice que al cuarto día Él lo trajo a la vida. Sucede que en aquellos tiempos, así como nos sucede a todos nosotros estamos llenos a veces de supersticiones, de cosas que nos enseñan incorrectas en las religiones a las que pertenecíamos o a las que profesamos, o si todavía usted es un cristiano y viene empezando y tiene muchas supersticiones en la cabeza, todavía necesita conocer más de la palabra de Dios y quitarse y liberarse de esas ataduras. Entonces, nosotros podemos encontrar esto curioso de que la misma le sucedía a los judíos en aquel tiempo. Ellos tenían una superstición, ellos pensaban que cuando la persona se moría, estaba hasta 2 o 3 días alrededor del cuerpo, viéndose y no se iba. Y algunas veces venía un ángel y traía a esa persona otra vez y la volvía al cuerpo y esa persona volvía a la vida. Entonces, como esto a veces sucedía, buscando qué podía hacer esto, sabemos hoy en día que podía ser lo que se le llama catalepsia o estado catatónico, que es una enfermedad o una patología que a veces alguna persona viene y parece que se muere. Normalmente pasa en las personas que sufren esquizofrenia, que tienen algún tipo de problema mental, o a las personas, por ejemplo, que sufren epilepsia. A veces me asustó porque dije yo, bueno, a veces yo me enojo demasiado, no me vaya a pasar algo así. Pero también a las personas que se pueden airar mucho, se enojan, están tan enojados en ese momento que puede parecer que les dio un infarto y parece que están muertos. Sin embargo, no están muertos. Entonces es muy probable que esa enfermedad era lo que le sucedía a algunos en aquel tiempo y que todavía hoy en día existe, pero que ahora la medicina que ha avanzado es más fácil detectarla, una forma curiosa de hacerlo. Cuando alguien ha muerto, para saber si realmente está muerto, usted pone un espejito cerca de lo que es las fosas de la nariz, las fosas nasales, y ese espejo se va a opacar. Entonces quiere decir que todavía está respirando, aunque no parezca ni se sienta si uno se acerca, pero si pone ese espejo se va a opacar, entonces se mira que esté respirando la persona. Otra forma curiosa que hay es, por ejemplo, agarra un cigarro o algo caliente, lo quema a la persona. Si estuviera muerta solo se va a quemar eso y ya estuvo. Pero si está viva va a empezar a inflamarse y enrojecerse alrededor porque todavía el cuerpo está trabajando, está vivo. Entonces son algunos detalles que podemos utilizar para saber si una persona está muerta o no. En ese tiempo no lo sabían. Entonces es muy probable que eso era lo que sucedía realmente, pero en su superstición ellos pensaban un ángel viene y lo trae a la vida. Entonces, recuerden que los judíos habían compartido, ya lo habían conquistado los asirios, de ahí los babilonios, los griegos, hubieron peleas con diferentes tribus, entonces ellos se mezclaron con otras tribus, se empezaron a llenar de supersticiones, dejaron a un lado lo que es la palabra de Dios y se llenaron de supersticiones. Y ahora es lo mismo que pasa hoy en día, mezclamos el cristianismo, o sea, la palabra de Dios, con muchas otras cosas que tengo que hacer tal cosa, que si hago que si me como 12 uvas, que si tantas tonterías que son pura superstición. Entonces así es lo que le estaba sucediendo a ellos. Entonces que nuestro Señor Jesucristo quería que no hubiese ninguna duda de que Él y no un ángel ni nada más ni nadie más había traído a la vida de nuevo a Lázaro. Por eso es a los 4 días. Entonces también lo que les decía hace un ratito, el hecho de que volver a la vida, de esta resurrección de Lázaro, siempre Jesús, la palabra de Dios, nos enseña. Pasa un hecho más pequeño para demostrar que viene uno más grande en la escritura. Yo ya les había explicado aquello del candelero de la menorá.
Entonces, a veces pasa un hecho pequeño, pues vuelve a pasar uno más grande. Uno pequeño, otro más grande. Es como un ejemplo de lo que va a suceder. Aquí está haciendo un ejemplo de lo que va a suceder en unos días, aproximadamente una semana, casi 2 semanas después. Jesucristo muere en la cruz y Él sí resucita realmente. Porque ya les dije, resurrección en lo teológico, en lo estricto, es volver a la vida, pero no solo volver a la vida, sino que con un cuerpo glorificado. Y Él sí lo hace. Entonces Él le trae a la vida a Lázaro, lo saca de la tumba a Lázaro, en este caso al cuarto día. Igual Él, al tercer día resucitó, la tumba estaba vacía. Y también nos enseña a nosotros, cuando nosotros hemos creído a Jesucristo, nos sucede lo que a Lázaro. Volvemos a la vida. Nacemos a lo que es la vida eterna. Pasamos de muerte a vida. Otra cosa importante, nosotros vemos que a Jesucristo les dice a los discípulos, muevan la roca. Y al final les dice, desatadle. Imagínense, está haciendo un milagro increíble, está dándole la vida a alguien que está muerto. ¿No podría Él mismo quitar esa roca sin necesidad de que nadie la mueva? Sin embargo, Dios, aunque Él es el Todopoderoso y no necesita nuestra ayuda, Él nos involucra como sus hijos, para que nosotros también trabajemos y nos sintamos parte de su ministerio, de su reino. No nos deja ahí haciendo nada y así, y no, sí, está bien, qué bonito, ya resucitó, sí, eso es mi papá lo hace. No, nos hace parte de todo. Entonces, recuerden, a sus discípulos les dice, muevan la roca. Cuando nosotros llevamos el Evangelio a otras personas, cuando el Evangelio llega a nuestra vida y realmente creemos en Cristo como nuestro Salvador y Redentor, nos quitan esa roca de encima, ya sea si somos religiosos y creíamos en una religión que no enseñaba la verdad, o si somos ateos y no creemos en Dios, o si somos personas que nos gusta el hedonismo y hacemos lo que a nosotros nos dé la gana y solo disfrutamos de nuestros placeres. Esa es la roca que nos quita encima y nos coloca sobre una roca nueva que es Cristo Jesús. Porque lo que hacían normalmente a los sacerdotes cuando ellos salían del tabernáculo, por ejemplo, ellos ponían sus vestiduras empapadas de sangre en una pequeña roca y eso simbolizaba, bueno, ya ha sido consumado el hecho. Entonces, volviendo a esto, lo otro que les dice es desatadle. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros venimos y llevamos la palabra a otros, cuando hacemos nuestras clases de escuela dominical, como estamos haciendo en este momento, cuando estudiamos las escrituras, cuando nos ministramos los unos a los otros la palabra de Dios, empiezan a caer vendas. Así como hoy aprendimos que cuando dije Jesús lloró, ¿a qué se está refiriendo realmente? Cuando habla de la muerte, cuando habla de Lázaro, cuando habla de todas esas cosas y esos misterios que vamos descifrando en las escrituras, esas son las vendas que se nos están quitando, tanto de los ojos como del resto del cuerpo, que son ataduras que nos impiden caminar con Cristo Jesús en la forma correcta como discípulo que debe de ser. Entonces, aquí vemos que Jesús elimina la maldición de la muerte con esto. Cuando Él da vida a Lázaro, eso era solo un ejemplo de lo que iba a suceder en la cruz. Él nos dio vida a todos con su muerte. Pero Él también volvió a la vida primero, porque Él es las primicias de todo lo que ha de venir. Quiero darle las gracias por estar una vez más conmigo. Antes quiero hacer el cierre. Cuando Jesús volvió a la vida, esto es el pensamiento de hoy. Cuando Jesús volvió a la vida, a su amigo Lázaro, Él demostró que Él tiene poder sobre la muerte. Porque Jesús murió en la cruz, como les decía, y resucitó al tercer día para salvación de nosotros y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Él es las primicias de lo que ha de venir. Le quiero dar las gracias por estar conmigo, por compartir una escuela dominical más. Le pido a Dios que les guarde, que les bendiga, que le llene de su favor y que estén bien. Espero pronto volver a estar con ustedes y algunos de ustedes pues verlos en el servicio de hoy. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por un día más de vida, por guardarnos, bendecirnos, por habernos permitido aprender más de su palabra, Señor, por morir en esa cruz por nosotros y con eso darnos vida eterna, Padre, y por haber vencido la muerte. Gracias por todo, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les deseo una feliz semana. Bye.